sería una operación contraria a lo que ya estuvimos trabajando anteriormente, que sería la operación contraria de las derivadas. ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar en esta semana con algunas de las reglas básicas de integración. Yo les comentaba la semana pasada que este tema de cálculo realmente es un tema muy largo, es un tema muy extenso. Nosotros de llamarnos, si acaso, dos, tres tetras viendo lo que es cuestión de cálculo, porque deberíamos de ver desde lo que son límites, primero, bueno, funciones, después límites, para poder comprender y entrar de lleno a lo que sería el tema de derivadas y después ver el tema de integrales. Realmente ver todo esto sí nos debería de llevar más tiempo para profundizar. Entonces, como nada más tenemos un par de semanas para poder ver este material, no vamos a profundizar mucho en los temas, sino que vamos a trabajar con las reglas, que es como la parte más sencilla o la parte más práctica de estos temas de lo que son derivadas e integrales. Ok, la semana pasada veíamos que para poder derivar necesitábamos por ahí sustituir algunas funciones, aplicar lo que es el límite y derivar a través de la definición, derivar por definición. Eso nos llevaría a nosotros a realizar un ejercicio de derivada muy extenso. Entonces, por eso veíamos ciertas reglas que nos podían a nosotros facilitar ese trabajo. Entonces, para poder abordar el tema de las integrales, lo vamos a abordar desde lo que ya vimos la semana pasada, que son las derivadas. Bueno, por ahí vamos a ir recordando también un poquito acerca de lo que teníamos que hacer para derivar, porque va a ser parte de lo que vamos a estar viendo ahorita en cuestión de las integrales, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con algunos ejemplos, algunas reglas, algunos ejercicios para que nos vayamos familiarizando, ¿ok? La primera regla o el primer, pues sí, la primera regla, digámoslo de esa forma, sería cómo integrar el cero. En las integrales, ustedes van a ver ciertos símbolos que nosotros debemos de ir ya como identificando. Por ejemplo, cuando hablamos de una integral, ponemos este simbolito que aparece aquí al principio, que es como una letra S estirada. ¿Ok? Este simbolito representa la operación de la integral. Después vamos a ver una expresión algebraica. En este caso estamos viendo que es un cero, pero puede ser un polinomio también, puede ser un número, pueden ser letras. Y después de esa expresión algebraica o esa expresión numérica, vamos a encontrar las letras de X. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos nosotros a integrar con respecto a la letra X, así como lo trabajamos la semana pasada, que derivábamos siempre con respecto a la letra X. Bueno, esa letra de X representa o nos habla de un diferencial de X que está relacionado con las derivadas que vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos está diciendo esta regla es que cuando yo quiero integrar el 0 con respecto a la letra X, nos está diciendo que su resultado, perdón, sería el valor de C, donde la C representa cualquier valor constante. ¿Okay? O sea, una constante representaría cualquier número, ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, cuando yo quiero integrar el valor de 0 con respecto a X, mi resultado va a ser C, que representa cualquier número entero o cualquier valor numérico. ¿Por qué? Porque si integramos el 0, la respuesta va a ser cualquier valor. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada sobre integral, sobre derivadas. Nosotros cuando teníamos, por ejemplo, f de x es igual a 5, ¿cuál decíamos que era su derivada? ¿Cuál es la derivada de un 5? 0. 0, muy bien. Si decíamos si f de x vale menos 8, ¿cuál debería ser su derivada? O f' de x. Igual 0. También es 0. Si teníamos, por ejemplo, f de x es igual a un cuarto,
¿cuál era la derivada de f de x? Igual 0. Exactamente. ¿Sí estamos viendo por qué estamos relacionando con esto? Porque ahora es al revés. Yo tengo una función que su resultado es 0 y si yo quiero integrar lo que es la operación contraria, pues aquí me voy a dar cuenta que al integrar el valor de 0 pudiera tomar cualquier valor que yo no conozco. Por ejemplo, si yo integro este 0, aquí me dice que pues lo que había antes era un 5. Si yo integro este 0, aquí me dice que lo que había antes era un menos 8. Si yo integro este 0, aquí me dice que el valor podía ser un cuarto, menos un medio o cualquier otro valor. Entonces, por eso, al integrar un 0 con respecto a x, nosotros vamos a colocar una letra c, que representa, esa c representa pues cualquier valor posible que pudo haber sido el valor de nuestra función, ¿ok? Esto es primordial, esto es algo bien importante porque a partir de lo que veamos en las siguientes reglas, en nuestro resultado de integración siempre le vamos a tener que agregar una letra C, un más C. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿ok? Entonces partimos que la integral del 0 con respecto a x es igual a C, que representa cualquier número posible que pueda existir, ¿ok? Esa es la primera regla. Segunda regla, la integral con respecto a x, aquí yo no le estoy poniendo ningún número, pero estamos dando por hecho que ahí hay un 1 invisible. Entonces imagínense que aquí les estoy diciendo la integral de 1 con respecto a x es igual, y fíjense el resultado, x más c. X más c sería la integral de 1 con respecto a x, ¿ok? Fíjense bien, vamos a partir desde lo que es la derivada que ya vimos la semana pasada. Si yo tuviera, por ejemplo, la expresión, voy a poner acá arribita, f de x es igual a x más 5. ¿Cuál sería su derivada? Así como lo vimos la semana pasada. Si f de x es x más 5, ¿cuál es la derivada de esa función? 5. ¿Segura? Ahí derivábamos por partes. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Y lo pongo aquí. ¿Cuál es la derivada de 5? 0. 0, porque es una constante. Entonces, fíjense cómo la derivada se convirtió en un 1. Ahora, si yo tuviera la expresión f de x es igual a x menos 8, ¿cuál sería su derivada? 1. 1, muy bien. Si yo tuviera la función f de x es igual a x más 3 medios, ¿cuál sería su derivada? Igual 1. 1, muy bien. Observen esto. Cualquier expresión similar, x más algo o x menos algo, al momento de derivarlo, el resultado siempre era o siempre va a ser 1. Entonces, si yo quiero integrar, por eso aquí está, la integral de un 1 con respecto a x, eso va a ser igual a agregarle una x a ese 1 que está solo y ponerle un más c, porque yo no sé si esa C puede ser un 5 positivo, un 8 negativo, un más 3 medios, un menos un cuarto, ¿verdad? No sabemos qué pudo haber acompañado a esa letra X que se derivó en algún momento, ¿ok? Entonces, al momento de derivar ese tipo de expresiones, su derivada es un 1, pero si yo lo quiero integrar, pues entonces tengo que recordar que ahí hay una letra X o había una letra X sumado o restado a otro valor constante. Por eso es que nos queda este resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un 1? Si yo obtengo, por ejemplo, un 2, un 6, un 10, un menos 5 y todos estos. Bueno, fíjense en estos ejemplos. Viéndolo desde la derivada, si yo tuviera f de x es igual a 2x más 3, ¿cuál sería su derivada? 2. Un 2.
La derivada de 2x es 2, porque recuerden que al derivar la x se convierte en un 1 o es como si se desapareciera, y al derivar una constante como el 3 desaparece o se convierte en 0. Si yo doy muchos ejemplos, puedo poner 2x menos 4, 2x más 3 octavos. Siempre la derivada va a ser 2. ¿Sí se fijan? Entonces, al momento de integrar, fíjense bien lo que vamos a hacer. Si yo tengo un valor constante o si tengo solamente un número solo que se está derivando con respecto a x, lo que vamos a agregar es una letra x a ese número que está solo. Por ejemplo, aquí está un 2, bueno, a ese 2 le agrego una x y recuerden siempre al final de cada integral poner más c. Porque puede ser que ese 2x estaba acompañado con un número o pudiera ser también que ese 2x estuviera solo, ¿verdad? Entonces siempre recuerden agregarle un más c al final de su integral. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta de la integral de 6 con respecto a x? 6x más c. Excelente, muy bien. 6x más c. Y listo, terminamos. La integral de 10 con respecto a x. 10x más c. 10x más c. La integral de menos 5x con respecto a Menos x. 5x más c. Menos 5x más c. Creo que dije menos 5x, pero es solamente menos 5. Muy bien. La que sigue, la integral de un medio con respecto a x. Un medio de x más c. Y así de fácil. La integral de menos 4 séptimos con respecto a Menos 4 x. séptimos de x más c. Muy bien. ¿Se fijan? Cuando integramos un número constante con respecto a x, es agregarle la letra x a ese coeficiente de esa parte numérica y agregarle siempre el más c al final. ¿Ok? Les iba a hacer otra observación, pero se me fue. Ya recordé. ¿Qué pasa si yo tuviera algo así? La integral de menos 8 con respecto a y. Aquí nos tenemos que fijar siempre en estas últimas dos letras. Aquí me está diciendo que yo tengo que integrar con respecto a la letra y. Entonces, en lugar de poner x, pues ponemos la letra y. ¿Sí me explico? Aquí sí tenemos que observar con respecto a qué letra estamos nosotros trabajando. ¿Ok? Eso es nada más como para que ustedes, si en algún momento en algún libro, en algún texto, en alguna otra clase, en lugar de la letra X utilicen otra letra, bueno, esa letra es la que yo agrego en mi resultado final. ¿Ok? Si aquí dijera con respecto a Z, de Z, bueno, entonces yo agregaría la letra Z. Si tuviera la letra A, por ejemplo, sí. La integral de menos 9 con respecto a la letra A. Bueno, entonces le agrego la letra A, menos 9A más C. ¿Ok? Más una constante cualquiera. Y así para cualquier tipo de integral. Generalmente, cuando integramos o derivamos, siempre lo hacemos con respecto a la letra X. ¿Ok? Muy bien, ya llevamos dos. La integral de 0 con respecto a x es igual a c o una constante. La integral de un número solo con respecto a x, pues es agregarle la letra x a ese número solo y al final ponemos el más c. ¿Ok? Vamos a ver otra regla. La integral de una x que está elevada a una enésima potencia. Aquí la regla se ve como que media fea, media rara, pero está bien sencillita. Fíjense bien. Si yo tengo la integral de x elevada a la potencia n con respecto a x, eso va a ser igual a ¿qué? A poner la letra x, pero al exponente original le voy a sumar una unidad. Le sumo un 1. Y luego voy a dividir todo eso entre ese nuevo exponente que encontramos, o el exponente o el valor de n más 1. Y al final le agrego el más c. Recuerden que el más c, ese siempre va a ir de cajón en cualquier respuesta de integrales. ¿Ok? Entonces fíjense bien en el ejemplo. Yo tengo, bueno, antes de irnos al ejemplo, ¿cómo lo veíamos como derivada? Si yo tengo, por ejemplo, f de x es igual a 3x a la cuarta,
¿Alguien me puede decir cuál era la derivada de esa expresión? 12x Ajá. a la 12x tercera potencia. a la tercera potencia. Muy bien. ¿Qué hacíamos aquí? El exponente original lo multiplicábamos por el coeficiente. 4 por 3 me da 12. Pero luego a ese exponente original le restábamos un 1 y nos quedaba x al cubo, ¿verdad? 4 menos 1 son 3. Eso era lo que hacíamos. Ahora vamos a hacerlo al revés, ¿ok? Y vamos a hacerlo siguiendo esta formulita. Entonces, bien, vamos con este primer ejemplo. Menos 5x a la cuarta con respecto a x. La fórmula me dice, bueno, ese menos 5 pues yo lo puedo dejar ahí. Ese no lo voy a ocupar. Menos 5. Lo que voy a ocupar es la parte de la x. Aquí yo tengo x y en lugar de poner a la cuarta, lo que voy a hacer es sumarle un 1 a ese exponente. 4 más 1 pues es igual a 5. ¿Ok? El menos 5 este pasó igualito. Y luego x a la 4 más 1 pues es igual a x a la 5. Y voy a tener que dividir todo esto entre el nuevo exponente que acabo de encontrar, que sería 4 más 1 es 5. Y al final le voy a agregar el más c. Aquí me doy cuenta que yo puedo simplificar. Si yo divido el 5 entre el 5 de abajo, ahí esto se va a cancelar y me va a dar igual a 1. Entonces, esto se simplifica y nos quedaría como menos x a la quinta más c. Esa sería mi integral. Ahora, voy a partir desde este ejercicio. Lo voy a hacer por acá. A ver si me ayudan ahí con sus micrófonos para que los apaguen y no se escuche mucho ruido. Voy a empezar con menos x a la quinta más, a lo mejor esa c valía 8, por ejemplo. Si f de x es igual a menos x a la quinta más 8, la integral, perdón, la derivada sería 5 por menos 1 me da menos 5, a x a la quinta le quito 1, me queda la cuarta, y la derivada de más 8 pues es 0. Fíjense cómo llegamos a esta expresión de aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo puedo saber que lo que yo acabo de integrar es correcto? Ah, bueno, pues bien fácil. Apliquen la operación contraria. Si yo integré menos 5x a la cuarta y me dio este resultado, ah, bueno, pues yo derivo para ver si es cierto que regreso a esta expresión de acá. Incluso al revés, yo puedo derivar esta expresión y para yo saber si esta expresión está bien, yo la puedo integrar para ver si es cierto que regreso a la expresión que estaba acá original. ¿Sí me explico? O sea, podemos como jugar con eso de derivadas integrales para comprobar que lo que estamos haciendo, pues sí está bien. ¿Ok? Vamos a hacer este de aquí, el siguiente ejemplo. Tengo x a la sexta, voy a integrar x a la sexta con respecto a x. Ah, ok. Dijimos que la x, que es la letra, pasa igual. Y luego a ese 6 le sumo un 1, 6 más 1 me da 7, ese es mi nuevo exponente. Luego divido todo entre el exponente nuevo que es 7 y le agrego el más c. Aquí como no hay nada que simplificar, ahí quedaría mi respuesta. Y ustedes lo pueden comprobar derivando. Si yo tengo f de x es igual a x a la 7 entre 7 más un número cualquiera, vamos a poner más 1. Al derivar, pues sería multiplicar 7 por 1, que es este aquí, pues me da 7. X le resto un 1 al 7, me queda 6, entre el 7 que ya está. Y la derivada de 1 es 0. Y aquí simplifico 7 entre 7, pues es 1. Y si se fijan, el resultado es x a la sexta. ¿Ok? Que es este x a la sexta que estaba acá solito. ¿Sí me explico? No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Algún comentario? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios?
Ok, bueno, a ver, ayúdenme con el siguiente. La integral de 8x a la quinta con respecto a x, ¿cómo lo resolveríamos? Así vámonos por partes, no me digan la respuesta final. El 8 pasa directo. Ajá. La X se le suma 1 al exponente. Entonces quedaría x a la... A la sexta. Ajá, y luego... Y todo entre ese mismo exponente, que es Ok, el 6. 6, muy bien. Después, Más C. más la letra C, ¿ok? Aquí pudiéramos simplificar esta fracción sacando mitad y mitad. La mitad de 8 sería 4 y la mitad de 6, perdón, sería 3. ¿Sí? Ahí nada más es como que simplificar un poquito las fracciones. Ahora, si ustedes derivan esta parte, o sea, esta expresión que acabamos de encontrar, vamos a llegar al 8x a la quinta. Ok, eso ya se los dejo a ustedes para que lo practiquen un poquito. Siguiente, 3x a la quinta con respecto a x. ¿Cómo lo resolvemos? ¿3x a la quinta con respecto a x? Vamos a integrar. 3x a la sexta sobre 6 más C. Ok, ¿se puede simplificar esa fracción? Sí, se divide entre 3 cada uno. 3, entre 3 arriba y entre 3 abajo. Entonces, ¿cómo quedaría ya simplificada la respuesta? X a la sexta sobre 2 más C. Y listo, ahí está. Esa sería nuestra respuesta simplificada. Ya si ustedes derivan esto, tienen que llegar a 3x a la quinta. ¿Ok? El que sigue, menos 2x a la séptima con respecto a x, hay que integrarlo. ¿Cómo quedaría nuestra respuesta? ¿Qué hacemos ahí? Menos 2x a la octava sobre 8 más C. ¿Ok? Simplificamos ahí la fracción y nos quedaría menos x a la octava entre 4 más c. Y listo. ¿Ok? Por último, la integral de 3x a la cuarta con respecto a x, el coeficiente 3 pasa igual. A la x cuarta le sumo un 1, me queda x a la quinta. Divido entre el nuevo exponente que acabo de encontrar, que es 5, y le agrego más c. Aquí, como esta fracción no se puede simplificar, hasta ahí quedaría nuestra integral. ¿Ok? ¿Dudas con este tipo de integrales cuando tenemos una x elevada a una potencia? ¿Algún comentario? Muy bien, vamos bien entonces. Continuamos con la integral de un polinomio. En este caso, la integral de un polinomio
lo que tendríamos que hacer ahí es integrar cada uno de los términos del polinomio por separado y pues todos esos resultados pues integrarían una sola respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo la integral de f de x más g de x con respecto a x, pues es igual a integrar por partes separadas. Primero integro f de x, luego integro g de x, pero ese resultado yo lo pongo sobre un mismo polinomio. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, la integral de 1 más 3x al cubo con respecto a x. No es necesario que lo hagan, pero también ustedes lo pudieran separar. La integral de 1 con respecto a x más la integral de 3x al cubo con respecto a x. ¿Sí? Pueden separar los dos términos. Ya sabemos que la integral de un 1, pues eso es igual a agregar una x. No le agrego aquí el más c todavía porque el más c se lo puedo escribir hasta el final. Entonces, bueno, aquí la integral de 1 es x. La integral de 3x al cubo, pues ahí debería ser más 3x a la cuarta entre 4. Esto no se puede simplificar y como les digo, hasta el final podemos agregar el más c. Pudiera ser que ustedes pongan x más c más 3x a la cuarta entre 4 más, ya no pondríamos otra vez c, sino pondríamos un c1. Porque esta c no sabemos si es igual o si es que vale lo mismo o qué valor tiene con respecto a esta otra c. Al momento de simplificar, esta c más esta c1, pues nos daría como resultado una c2, porque es otro valor que no sabemos cuál es el que sea. Lo desconocemos. Entonces, por eso, en lugar de poner varias c, mejor pongo solamente una c hasta el final de nuestra integral. ¿Okay? Hasta el final del polinomio de nuestra integral. ¿Ok? Entonces, para no estar ahí poniendo muchas letras C a cada rato, solamente colocamos una hasta el final. No sé si me explico con esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este de aquí. Como les digo, no es necesario que ustedes escriban la separación de los términos, o sea, que ustedes van a derivar cada término. Lo pueden hacer de forma directa. Por ejemplo, la integral de 2. Bueno, yo ya sé que la integral de una constante, pues es agregarle a esa constante una letra x. ¿Ok? Ahí ya integré esto. Luego, la integral de 2x al cubo. Como es una suma aquí, pues le pongo más 2x a la cuarta entre 4. Veo que por aquí puedo simplificar, pero dejo la simplificación para el final. Después integramos el 3x a la quinta. Como es una suma, pues aquí le pongo más 3x a la sexta, porque le sumo un 1 al 5, entre 6, y aquí veo que también puedo simplificar. Entonces ya simplificado, bueno, y no olvidemos al final el más c. Siempre que integremos, al final le tenemos que agregar un más c. Simplificamos un poquito, por acá sería 2x más 2 entre 4, pues sería un medio de x a la cuarta más 3 entre 6, aquí también sería un medio, pero de x a la sexta. Y les digo al final el más c. Y esta de aquí sería nuestra integral. La integral de ese polinomio. ¿Ok? ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo? Estamos integrando cada uno de los términos, pero al final todas esas derivadas forman la respuesta del polinomio. ¿Quién me puede decir entonces cómo quedaría la integral de x a la sexta menos 2x al cubo más 3 con respecto a x? Sería x a la séptima entre 7 menos 2x a la cuarta entre 4 más 3x. Y al final, que no se nos olvide. Más c. El más c, muy bien. Aquí podemos simplificar solamente el 2 cuartos. Nos quedaría x a la séptima entre 7 menos x a la cuarta entre 2 más 3x más c.
Y listo. Esa sería nuestra respuesta final o ya nuestra integral. El último ejercicio, ¿cómo quedaría? X a la cuarta entre 4 menos 3x al cubo entre 3. O igual solo x al cubo entre 3, ¿no? Más... Ah, caray. Creo que es x cuadrada Ajá, entre 2 Muy bien. más c. No, menos 5x más c. Excelente, menos 5x más c. ¿Ok? Aquí es la única fracción que se puede simplificar es esta de aquí, que sería cancelar el 3 y el 3, y nos quedaría menos x al cubo. Igual lo escribo aquí abajito. X a la cuarta entre 4 menos x al cubo más x cuadrada entre 2 menos 5x más c. Es una letra c. Y listo, ahí quedaría nuestra integral ya simplificada. ¿Ok? Recuerden que siempre que trabajamos con fracciones hay que simplificarlas en caso de que se pueda. Y en caso de que no se pueda, pues así se queda expresada. Por ejemplo, aquí el 3/4 no se puede simplificar, así lo dejamos. Ok, esa sería la integral de un polinomio. Vamos a entrar a integrales, digamos, como especiales. Por ejemplo, la integral de la función seno. Ahí estuvimos viendo nosotros en la clase pasada, en la semana pasada, por ejemplo, si tenía la función f de x es igual a coseno del ángulo u, su derivada era a multiplicar la derivada del ángulo u por el seno del ángulo u original. O sea, cambiaba el coseno por el seno. ¿Ok? Nada más ahí recuérdenme, es que aquí veo un negativo. Se me hace que era así. Ah, sí, ya me acordé. Es a menos la derivada del argumento o la expresión u, la derivada de u por el seno de u. Esa era es la regla que vimos en la derivada. Bueno, ahora lo vamos a hacer al revés. Si yo quiero integrar el seno del seno de u con respecto a x, aquí tenemos que aplicar la siguiente. Eso va a ser igual a menos 1 entre la derivada del argumento, que es lo que hay adentro del seno del ángulo, o lo que sería el ángulo, por el coseno del ángulo original más c, ¿ok? Por ejemplo, aquí, el seno de 7x con respecto a x, quiero integrar esta función. Bueno, aquí yo lo voy a poner como menos 1 sobre la derivada del ángulo, que sería 7, la derivada de 7x es 7, por el coseno del ángulo original, que es 7x más c, y listo. Esa sería nuestra integral. Si ustedes derivan esto, deberían de llegar a esta expresión de aquí, lo que está dentro de la integral. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría la integral del seno de 2x con respecto a x? Menos 1/2 por el coseno de 2x más c. Y listo, así de fácil. ¿Cuál sería la derivada, perdón, la integral de seno de 4x menos 2 con respecto a x? Menos 1/4 coseno de 4x menos 2 más c. Excelente, muy bien, así de fácil. Y por último, la integral del seno de 3x con respecto a x. Menos 1/3 el coseno de 3x. Más c, que no se nos olvide
el más c al final de nuestras respuestas. ¿Ok? La que sigue. Si nosotros teníamos f de x es igual al seno del ángulo u, su derivada es al coseno, perdón, a la derivada de u por el coseno de u. Bueno, ahí está todo amontonado, déjenme escribirlo bien. Es la derivada de u por el coseno de u. Esa era la regla de la derivada, pues aquí va a ser al revés. Cuando yo tenga la integral del coseno de u con respecto a x, eso va a ser igual a multiplicar 1 entre la derivada del ángulo por el seno del ángulo original y agregarle siempre el más c al final. Aquí, por ejemplo, tengo coseno en 5x, pues aquí la derivada de 5x sería 5, entonces queda 1 entre 5, esto es la derivada de esto que está aquí adentro, por el seno del ángulo original, que es 5x, más c. Listo. ¿Cómo quedaría la integral del coseno de 6x con respecto a x? Un sexto por el seno de 6x más c. Muy bien. La derivada de la integral, perdón, del coseno de 3x más 2 con respecto a x. Un tercio por el seno de 3x más 2 más c. Muy bien. Y por último, Un séptimo por el seno de 7x más c. listo. Ahí está. ¿Se fijan? Una vez que seguimos las reglas, ya vamos a saber cuál es la integral de una forma bien práctica. Ya vamos a terminar. Nos quedan, a ver. Nos quedan 3 diapositivas más. Integral de 1 sobre u. La integral de 1 sobre u, que en este caso pues serían fracciones, donde en la parte de abajo nosotros vamos a tener la parte literal y en la parte de arriba generalmente vamos a tener una constante. Esto va a ser igual a multiplicar 1 sobre la derivada de lo que hay abajo de la expresión por el logaritmo natural del argumento original o la u, que es lo que estaba abajo, más c. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, tengo la integral de 3 sobre x con respecto a x. Esta x es la u. ¿Sí? O sea, es esta u de aquí, de aquí. Como aquí yo tengo un 3 en la parte de arriba, voy a dividir 3 entre, y la derivada de u que es x, la deriva, aquí lo voy a poner. U vale x, por lo tanto la derivada de u pues es 1. Entonces yo voy a poner aquí entre 1 por el logaritmo natural de la u, que es originalmente la x, más c, de tal manera que esto se quedaría simplificado como 3 logaritmo natural de x más c. Esa sería su integral. En este de aquí, la u vale 3x menos 2 y la derivada de u pues sería 3. ¿Ok? Entonces aquí sería 1, que es el numerito que quedó aquí arriba, 1 entre la derivada de u, que es 3, por el logaritmo natural de la u original, que es todo esto, 3x menos 2, más c. Aquí ya no hay nada que simplificar. Así se quedaría la expresión. ¿Cómo quedaría la integral de 1 sobre 2x con respecto a x?
un medio del logaritmo natural de x, de 2x, perdón, Muy bien. más c. Y listo. Así de fácil. La integral de 1 sobre x menos 6 con respecto a x. Solo sería el logaritmo natural, ¿no? Exactamente. Logaritmo natural de lo que hay aquí abajo, que es x menos 6 más c. Y ahí quedaría nuestro resultado. Porque si yo divido 1 entre la derivada de x, que es 1, 1 entre 1 pues sigue siendo 1. Es como si aquí hubiera un 1 invisible. ¿Ok? Por eso es que podemos dejar nada más el logaritmo natural de x menos 6, todo entre paréntesis, más c. La integral del exponencial, de un exponencial. Por ahí recordamos que si yo tenía f de x es igual a elevado al exponente u, eso, su derivada era igual a la derivada de u por el exponencial original. Entonces, para hacerlo a la inversa, tenemos que la integral del exponencial e a la u con respecto a x es igual a dividir 1 entre la derivada del exponente por el exponencial original más c. Por ejemplo, aquí la u vale x y la derivada de u pues sería 1. Como aquí sería 1 entre 1, eso sigue siendo 1. Ahorita lo simplificamos. 1 entre 1, que es la derivada de u, por el exponencial original más c. Simplificado, pues quedaría e a la x más c. ¿Sí? Por acá, 12e a la x. Aquí como es el mismo exponencial, solamente que al principio tengo un 12, pues aquí también le agrego el 12 a la respuesta. 12e a la x más c. Porque esta parte de aquí es la misma que la de acá. Lo único que cambia es que aquí le estoy agregando un coeficiente 12. Pero ¿qué pasa si cambia el exponente? Bueno, ahí voy a poner la u vale 2x y la derivada de u sería pues 2. Al sustituir aquí para integrar nos quedaría 1 sobre 2, que es la derivada de u, por el exponencial original más c. Si se fijan, como que vamos armando, siguiendo los pasos, vamos armando nuestra respuesta. Acá la u vale 6x y la derivada de u pues es 6. Entonces nos queda 1 sobre la derivada de u, que es 6, por el exponencial original, y le agrego al final el más c. Y listo. Ahí terminaría nuestro problemita. Y por último, tenemos lo que es la integral del logaritmo natural. Ahora el logaritmo natural está dentro de la integral. Cuando yo tengo el logaritmo natural de u con respecto a u, eso es igual a dividir 1 entre la derivada del argumento por el logaritmo natural del argumento original menos el argumento original, que es lo que está aquí adentro del paréntesis, y al final le agregamos el más c. Aquí, por ejemplo, si la u vale x y la derivada de u vale 1, pondríamos 1 entre 1 por x, que multiplica al logaritmo natural de x, menos x más c. Esto aquí 1 entre 1 pues se cancela, sigue siendo 1, y esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? Por acá, la u vale 3x y la derivada de u vale 3. Entonces quedaría 1/3 de 3x por el logaritmo natural de 3x menos 3x más c. Y este también lo podemos dejar así, para no meternos en tanto lío. Porque igual aquí esto lo puedo simplificar. Este 3 cancela este 3 que está aquí. Este 3 no lo puede dividir, pero este de acá sí. Pudiéramos simplificar esto como x por logaritmo natural de 3x menos x más c. Esa sería como una forma de simplificarlo. El de acá, u vale 5x, la derivada de u vale 5. Entonces dividimos 1 entre 5, que multiplica a 5x por el logaritmo natural de 5x menos 5x, todo esto más c.
Este 5 de afuera cancela a este 5 de aquí y a este de aquí. A este no, porque este está dentro del logaritmo. Simplificado nos quedaría x por logaritmo de 5x menos x más c. Por acá, la u vale x menos 5, la derivada de u sería 1. 1 entre 1 por, aquí sería x menos 5, que multiplica el logaritmo de x menos 5 menos x menos 5 más c. Esto se cancela o se convierte en un 1 y esta sería mi respuesta final. ¿Ok? Ahí me fui para allá. Listo. Esas son las reglas básicas o son las reglas más conocidas o las más sencillas más bien de las integrales. No estamos viendo todas. Todavía hay más reglas, todavía hay más tipos de integrales. Entonces, nos vamos a quedar pues con lo básico, con lo más sencillo, con lo que ustedes pudieran necesitar en algún momento, en una materia más adelante. Creo que por ahí hay una materia que habla de volúmenes y por ahí se ve como la integral doble, la integral triple. Pero una vez que ya sabemos integrar, podemos integrar varias veces nuestra misma ecuación o nuestro mismo polinomio. ¿Ok? Le vamos a dejar hasta aquí, que serían las reglas con las que vamos a trabajar. La siguiente clase, que es la clase del jueves, vamos a ir resolviendo juntos los ejercicios de la tarea. Entonces les voy a pedir por favor que ustedes el jueves se traigan ya algunos ejercicios resueltos, que ustedes lo intenten en sus casas, en sus tiempos de estudio independiente, intenten resolver algunos problemitas con lo que ya vimos el día de hoy. Si tienen alguna duda, lo checamos el día jueves y tratamos de que esta tarea ya quede terminada el jueves, ya nada más para que ustedes suban pues su evidencia a la plataforma, ¿ok? Presentamos la próxima semana. Yo creo que ustedes estarían presentando mi materia la siguiente semana antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Yo creo que lo que es álgebra y geometría siempre se presenta en los primeros días, entonces para que vayan practicando, vayan ustedes repasando. Los videos ahorita no los he podido subir a YouTube, entonces les voy a pedir por favor que ustedes vean los videos que se quedan aquí guardados en el chat de Teams para que estén repasando, ¿ok? También tengo ahí pendiente de subirles las presentaciones de PowerPoint, estas que yo les estoy mostrando. Voy a tratar de subírselas en estos días antes o el sábado, si es posible. El sábado ya les empiezo a actualizar la información de la presentación de la semana pasada y la de esta semana, para que también lo tengan ahí como apoyo, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia mientras voy deteniendo la grabación.